Hola, 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 ¿qué tal? Estás viendo Canal 8, un canal comunitario. Y tenemos acá a cargo Carlos León haciendo las perillas y Jorge Chávez quien le habla, el ciudadano Chávez. Les traje algunos temitas que son bastante gratos en este tema. Es un tema bastante... ¿Cómo explicártelo? A ver. Eh, tenemos, tenemos salud, y tenemos salud y bueno, lo que dice el doctor Rosas, que manifiesta que hubo una falla total en cuanto a, recordemos que para hacer, regalar algunas, sobre todo a vida, lo que está haciendo precisamente estamos en una época muy clara en nuestro país para los trasplantes que estábamos hablando y el doctor Rosa está haciendo notar ahí en su reunión. Escuchemos lo que dice de los trasplantes, que hay algo grave que aconteció, habiendo protocolo ya. Escuchémoslo. Una especie de pantalla con esto de la unidad de trasplante multiorgánico, que ojalá sea, pero va a ser en unos años más. La situación es bastante grave porque existen equipos de procura de órganos hace muchos años ya, con protocolos definidos en todas las unidades críticas de los hospitales de alta complejidad. Existen unidades de procura 24 horas para viajar dentro del país y que están financiadas por un convenio que el Ministerio tenía, por lo menos según lo que yo conozco, hasta el 2018. Existe además una unidad de avión ambulancia que está contratada en convenio para eso. Entonces, que se diga que no hay avión, yo creo que aquí hay que investigar más allá de lo que pasó. Esto es índice. Cuando un paciente que está grave presenta algún indicador que cambia su situación, que presenta fiebre o algo, es una alerta. No podemos dejar pasar eso. Así que quiero solicitar que además se va a citar al subsecretario de redes para una reunión pronta respecto del tema del senador, también nos traiga la respuesta de qué pasa con el tema de procura de trasplante y haga una investigación profunda, porque esto no puede quedar así. Esta es una situación límite en que se perdieron 8 órganos, teniendo la dificultad que tiene Chile para hacer trasplante por la ley de donaciones que en el Parlamento la hemos discutido, la hemos tratado de mejorar para que exista más facilidad por la donación de órganos. Resulta que los equipos de procura que tienen gente contratada con protocolos definidos hace años y que trabajan 24 horas y que están en todas las redes de salud y que están conectados a todos los sistemas en las urgencias y en la UCI, no hayan actuado por ser sábado, no hayan actuado por precaución o por alguna razón administrativa. Eso es lo que quiero que me responda el subsecretario. Por eso es importante que haga una investigación de verdad, seria, y no que se limite a decir que se va a mejorar en algún momento el tema del trasplante en Temuco, que sean 2 o 3 años más con una unidad de trasplante multiorgánico, que es una situación que no va a resolver el problema ahora. El problema lo tenemos ahora, y esta es una situación que se debe investigar y buscar a los responsables también. Gracias, presidente. Sobre el punto quisiera ir en mi región, en mi ciudad, donde vivo además. Yo me comuniqué el sábado en la noche con el gabinete del Ministerio y recibí una respuesta ayer de que no había habido la posibilidad de contratar un avión privado para hacer un traslado y que tampoco había sido posible obtener un avión de la Fuerza Aérea. Sin embargo, hoy día la FACH saca un comunicado donde dice que tuvieron todas las condiciones para hacerlo
que solamente ese día, a las 23 y algo, el mismo ministerio suspendió la orden de traslado. Así que es muy grave. No, la facha que acaba de entregar yo, en la ocasión que venga el subsecretario con el encargado, el director nacional, el encargado nacional de trasplante, que venga y nos dé explicaciones razonables de esto, porque tremendas campañas que se están haciendo, todo lo que se ha hecho en tema de donantes, y esto falla porque finalmente hay un área confusa gris ahí que me parece que es inaceptable. ¿De acuerdo para que se hiciéramos? Sí. Muy bien. Vale. Y encargado de trasplante. Muy bien. Cambiar mi opinión y principalmente con la diputada Emilia Nullado, que es la primera mujer mapuche huilliche en ser parlamentaria acá en nuestro país. Entonces hemos tenido una agenda. Estoy narrando precisamente de Emilia Nullado, diputada de los pueblos originarios. Es una dama que es de los pueblos originarios, Emilia Nullado, y nos invitó a una reunión, solamente a nosotros, pero por ahí se metió uno, y diplomáticamente lo echaron. Porque estamos invitados en el Canal 8. La diputada Emilia Nullado siempre ha tenido un afecto único al Canal 8. Y bueno, veamos lo que están hablando aquí en cuanto a lo jurídico. Y aquí está Ese es un honor para mí. la Emilia Nullado. Recibido por usted. ¿Cuánto tiempo hace que...? Este es el primer periodo, un año, ¿cuántos meses? Marzo a julio. 4 meses. Un año y medio. Sí. ¿Cómo va todo? Ahí vamos. Al inicio igual era difícil porque no teníamos el conocimiento de cómo funciona el Congreso. Y ahí tuvimos que aprender primero eso porque el equipo que me acompaña, el abogado Mario González y acá el jefe de gabinete Jorge Villequén, ellos habían estado en el ámbito más bien gubernamental, eso, asesoría directamente allá. Entonces ahí teníamos algo de desconocimiento de cómo funcionaba el reglamento de la Cámara, cuáles eran los tiempos que había, y posteriormente también nos fuimos ahí apoyando. Un gran aporte ha sido nuestro periodista de la bancada del Partido Socialista, aquí Mauricio Galán, así que con ellos hemos tenido la oportunidad también de trabajar desde la propia bancada. Y bien de encontrarme con el hijo de también Domingo Namuncura. Encantado. Él fue director, Domingo fue director nacional de la CONADI, posteriormente estuvo también en la embajada de Guatemala, entonces él es su hijo. Sí, da la coincidencia también de que no solamente vengo en representación del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y del profesor Salvador Millaleo, sino que también soy el primogénito de Domingo Namuncura Serrano, que como la diputada Emilia Nullado le acaba de comentar, él fue director nacional de la CONADI para el periodo del 97-98, cuando se decide la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, que implicó, por supuesto, la inundación posteriormente de más de 3.500 hectáreas de territorio, incluyendo territorios ancestrales. Y posteriormente, en 2014, se convierte en el primer embajador mapuche de la historia de Chile, representando al Estado nuestro en Guatemala. Sí. ¿Y usted en qué periodo fue que le tocó estar como relator especial para pueblos indígenas y elevar el informe del... Sí. No me acuerdo qué año estuve. Debe haber sido 2000... Estuve aquí como 3 veces. Sí. Sí. Yo fui consejera nacional indígena el año 2004 a 2008. Comencé en 2008. Y 2008. Como relator. Y luego yo creo que fue mi primera vez en 8, 2009, 2010 de haber sí. sido el informe. 2009. Sí, ya. Sí. Y luego... ¿No fue el 9? 2009. Claro, porque esa visita fue entre el 5 y 9 de abril de 2009 y posteriormente el informe, la versión preliminar en septiembre de ese año y la versión definitiva en octubre. Sí, porque
la primera vez que yo vine, estuvo como presidenta la señora Bachelet. Sí. Me reuní con ella, fue en 2009, y luego la segunda vez fue el Piñera. Piñera, Sí, sí. Piñera, sí. Sí. Piñera, y luego la tercera ya de regreso. ¿Y esa segunda visita fue en 2014? No te podría decir. ¿O fue antes? Tuvo que ser antes. 2011 quizás. Sí. Por ahí. Y Sobre de los- cuestiones, cuando estaban intentando elaborar una procedimiento. de de consulta. En ese periodo fue el 2012, 2012. por ahí, sí. Sí, para la consulta indígena. Sí, fue la última vez que actuó. Mm. Bueno, dictaron efectivamente un procedimiento Sí, ya. de consulta a través de un decreto, a través de dos decretos en realidad. Un decreto que es el decreto 66, que es para las consultas sobre medidas legales y administrativas del gobierno, y uno específico para los temas medioambientales, que es el decreto 40. Ya. Lo que fue muy cuestionado, porque al final del día, curiosamente, tiene formas distintas de establecer la forma de participar, y es mucho más restringido aún en el caso de los proyectos medioambientales, digamos. Entonces, claro, eso ha generado mucha tensión y hay muchas organizaciones que han pedido derogar ese decreto 66 y han pedido también modificar el decreto 40. El decreto 40 se dictó en 2012. Sí. Y el decreto 66 se dictó el 9 de marzo del 2014, es decir, a 3 días de abandonar el gobierno. Sebastián Piñera dictó ese decreto de consulta, y le correspondió más bien al otro gobierno de Bachelet intentar aplicarlo, sabiendo que había molestia. No, ahora me acuerdo, porque hablé con ella sobre eso. Sí. Ahora ya. Ya Sí. Había toda una preocupación. Sí, sí, porque ella viene en abril o mayo, de ese año de 14. Y decía, recién se había aprobado ese proyecto. Sí. Ahora recuerdo, sí. ¿Y cómo se entienden los proyectos ambientales que son proyectos? ¿Perdón? Los proyectos ambientales que son, ¿cómo se entiende por eso? ¿Qué se entiende por eso? Mira, básicamente lo que hay es una calificación que está en la ley, y está en el decreto 40 sobre la afectación. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, hay consultas que se hacen a la institucionalidad para definir qué es afectación. Sí. Y en base a eso se establece la obligación o no de someterlo a un proceso de consulta especial para los pueblos indígenas, pero dentro del mismo proceso de participación del resto de la comunidad, que los indígenas. Entonces, Sí, eso ha generado mucha tensión porque los tiempos de las consultas a los pueblos no tienen nada que ver con eso. Lo que pregunto, ¿qué es que cuando lo primero era para cuestiones administrativas del Estado, el primer decreto, ¿no? Correcto. Ahí Sí, casi- pero lo segundo, sí. el segundo son medidas legislativas, es decir, los proyectos de ley. Y en el caso de los proyectos medioambientales, lo que se consulta es el proyecto que es ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Como parte, insisto, del proceso de participación ciudadana. Se agregó una parte especial, pero dentro del mismo marco de la participación ciudadana, lo que hace que los plazos, en definitiva, son de 120 días, y se pueden alargar un poquito, pero siguen estando constreñidos con esa lógica, y es bien complejo. Ha sido bien complejo. ¿Y ha funcionado alguna vez? ¿Lo han aplicado este decreto? ¿En alguna ocasión? Bueno, hay en total 127 consultas efectuadas, Sí. en total en Chile en este minuto. Hay un estudio que el Ministerio de Desarrollo Social trabajó con la Universidad de Chile hace muy poco, a propósito, con Milka Castro, quien hizo una evaluación del proceso de consulta, donde básicamente estableció todavía varias brechas, y evaluó esas 127 consultas. Y uno de los temas delicados es justamente la definición de afectación. Es decir, hoy día la afectación está en manos de un subsecretario, la Subsecretaría de Desarrollo Social. No hay participación de las organizaciones indígenas en definir qué es lo que les afecta o no, por lo tanto hay una decisión que es absolutamente de gobierno, y las instituciones pueden o no preguntarle a ese subsecretario, es decir, pueden actuar en forma autónoma,
Y lo que hemos visto hasta ahora es que hay muchos, y de hecho yo estoy abajo, la mía me pidió estar presente en un seminario hoy día sobre la ley de patrimonio, donde lo que hizo el gobierno fue retirar parte de la estructura de ese proyecto para eludir la consulta indígena. Entonces hay una dinámica de sacar algunos temas de los proyectos para eludir la consulta propiamente. Ese fue un proyecto de ley, Claro. Y en los proyectos de inversión básicamente el problema está ahí, en cómo se define la afectación, en los tiempos para esa participación y en que no está regulada en estricto rigor en el proceso lo que uno entiende que es una intervención previa que hace la empresa. Antes de ingresar el proyecto al sistema, las empresas toman contacto con los dirigentes y se produce una desregulación ahí, porque ahí efectivamente hay muchos temas que tienen que ver con entregar beneficios, entregar recursos a dirigentes para lograr que luego se les apruebe el proyecto. Y eso no está dentro del marco del proceso propiamente tal, es una parte que no está regulada. No está regulada. No es parte del procedimiento. Pero de hecho, las empresas lo están haciendo. Pero lo hacen. Sí, Lo hacen mucho. Es una práctica muy habitual de las empresas, muy habitual, y eso ha generado la sensación de que hay dos opciones nomás, o transparento el tema y por lo tanto lo regulo, o derechamente establezco otro procedimiento de consulta que considere este aspecto que hoy día claramente no está considerado y provoca un daño enorme porque además genera mucha división en las mismas comunidades. La verdad es que hay prácticas que son bien complejas, como visitas de empresarios o de trabajadores de la empresa a horas nocturnas a las casas de los dirigentes, o viajes que se le hacen a los dirigentes para que salgan de la comunidad y poder negociar separadamente. Hay muchas malas prácticas también, pero también hay buenas prácticas. Entonces hay un tema ahí bien complejo que no se ha evaluado bien, pero que tiene alto impacto hoy día, sobre todo en el sector minero en el norte. Ahí es donde más... Y hay varios acuerdos ya entre comunidades indígenas y empresas de estas. Sí. Ahora en la zona de diputados está el tema también de tema eléctrico. El problema más grave que sucede con los pueblos indígenas en el territorio es su afectación en la no aplicación de un plan nacional. Por lo tanto, eso siempre es una urgencia, pero no se ha aplicado. No hay política que se hayan adaptado a lo que los propios pueblos debieran establecer. Entonces hay normativas que finalmente no se aplican. Y con mayor razón cuando se trata de afectaciones. O sea, cómo se define la afectación es la mirada que pueda tener en cierta forma los diversos gobiernos. Y han actuado también el gobierno pasado de la misma manera, porque se comprende también que en un sistema neoliberal las empresas son las que de alguna u otra manera mueven la economía y la mayoría de los gobiernos tienden a responderle a esos grupos económicos. Y por lo tanto se tratan de no aplicar las consultas, y eso ocurrió también. Tuvimos el tratado del TPP-11 donde debiera haberse aplicado consulta, pero sin embargo no se aplica por una decisión que se toma en el gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, si eso ocurrió ahí y que va a terminar afectando a los pueblos y a la sociedad chilena, o sea, no esperemos nada de un gobierno de derecha que lo único que quiere, ojalá puedan nuevamente recuperar la tierra en la cual están los pueblos indígenas, pasar más proyectos que pudieran pasar sobre el territorio de los pueblos indígenas. Entonces, esa es una situación que es muy lamentable de lo que sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo, y esto con normativas parcializadas no se va a resolver. Complementando también lo que relata nuestra diputada, es importante tener en consideración que, siendo el convenio 169 de la OIT la norma central de protección de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, y habiéndose cumplido ya una década desde su ratificación, todavía existe una consulta que no responde a los parámetros contemplados en su normativa. En el artículo
conceptos. No hay consentimiento previo, libre e informado, no es una consulta vinculante, por lo mismo que los megaproyectos hidroeléctricos empresariales pueden hacer y deshacer con la debida del gobierno de turno, y por eso también es que es importante relacionarlo con la contingencia respecto al cambio climático. Hoy Chile está preparando la sede de la COP25 para diciembre, y junto al profesor Villaleo nosotros estamos haciendo varios estudios que demuestran la necesidad de brindar a los pueblos indígenas de nuestro país el sitial protagónico que merecen respecto a las políticas públicas que inciden para el cambio climático. La ley marco de cambio climático en Chile se debería consultar con los pueblos indígenas, y eso no está ocurriendo. Pero dentro de este reglamento sobre consulta, el objetivo de la consulta no es llegar a un acuerdo o algún tipo de... Sí, mira, yo diría que los reglamentos hicieron algo, primero lo hicieron abogados, que es muy notorio, entonces se transformó, bueno, yo soy abogado también, pero efectivamente de ser una oportunidad de diálogo se transformó en una especie de checklist. Entonces, lo que hacen las instituciones, lo que hacen las empresas, es demostrar si cumplieron o no los aspectos más procedimentales del proceso de consulta. Entonces hay una parte que establece que si se hizo todo eso y no se obtuvo un acuerdo, entonces no es responsabilidad de la empresa o del Estado. Entonces, obviamente, a la buena fe, que es transversal a todo el proceso, a nuestro juicio está ahí en cuestión, porque efectivamente, como decir, mire, yo los cité, yo los invité, los convoqué, les dije sobre lo que quería hablar, y si ustedes no quieren llegar a acuerdo, bueno, yo ya cumplí, ¿sí? Y eso tiene un valor en el procedimiento, y con eso yo después, en el plano judicial, acredito que hice todos los esfuerzos para, pero lamentablemente no fue posible. Entonces, yo creo que eso ha generado mucha tensión en el tema, y ha mantenido judicializado el tema de la consulta. Es decir, no es que eso haya cambiado, no ha cambiado para nada. El procedimiento no vino a generar una decantación de esa etapa de diálogo, sino que básicamente la judicialización hoy día se transformó en si se cumplió o no el checklist que establece el proceso. Y el cambio de giro nomás, de enfoque, pero se sigue judicializando. Claro, el mismo proceso de la consulta, el cambio, la judicialización, no llegar a acuerdo, también es parte, digamos, del problema que se ha generado con los reglamentos de consulta, que son muy agotados, entonces el proceso de participación es muy corto, entonces no hay un diálogo entre partes, digamos, no se respeta el diálogo ni la pertinencia del pueblo en el cual se está consultando o a la comunidad que se está consultando. Entonces se estandariza la consulta. La misma consulta que le hacemos a los mapuches, se lo hacen a los rapanui, se lo hacen a los licarantay, se lo hacen a las aymaras. Entonces, y tienen dinámicas distintas. Entonces, al hacerla de esa manera, la estandariza y, como bien dice Mari, son puros chiquitos. Entonces, al final el acuerdo se tensiona. En vez de llegar a un acuerdo, se judicializa. Entonces, ¿Qué están diciendo los tribunales entonces? ¿Cuál es? Depende de cada caso. La verdad es que los tribunales chilenos nos han sorprendido, porque efectivamente en algunas ocasiones han dado a favor efectivamente de las organizaciones indígenas y han obligado a rehacer procesos de consulta, lo cual en algunos casos ha generado mucha tensión. Hay un proyecto en el sur donde la institucionalidad ambiental modificó el proceso de consulta. Las organizaciones fueron a los tribunales y el tribunal dijo que había excedido la facultad del servicio al suspender unilateralmente el proceso de consulta y por lo tanto obligó a la empresa a hacerlo de nuevo. Más allá de que tenía una resolución de la misma institucionalidad ambiental de suspenderlo, el tribunal dijo, ¿sabe qué? Eso no está dentro de sus prerrogativas, usted debió haber terminado el proceso. Y como no lo terminó, porque este servicio le dijo que no lo terminara, yo lo obligo a terminar. Entonces, han habido casos bien complejos. En el norte también se han suspendido algunos procesos de proyectos en los cuales no han sido considerados, ¿saben? Algunas cosas que no han sido consideradas a propósito del tema de la afectación. En el fondo, decir, ¿cuáles son las comunidades afectadas?
La mirada que tiene la institucionalidad es una mirada de afectación tan directa, que al final la lógica de territorio no está presente en ese análisis. Entonces muchas veces las comunidades que se sienten afectadas, pero que no están tan cercanas al territorio de donde se va a instalar la empresa, son las que reclaman y los tribunales le han encontrado la razón. Es decir, cuando dicen sí hay afectación. Y lo cual es complejo porque al final del día la afectación trabaja la institucionalidad indígena, que es la CONADI, y trabajan una serie de instituciones públicas que allegan antecedentes para decir, mire, no hay afectación. Entonces cuando el tribunal dice que sí la hay, significa que hay toda una estructura institucional que en el fondo recibe un revés. Porque no es que haya una sola diciendo no hay afectación, sino que normalmente son 3 o 4. Y eso es un golpe bien complejo a veces para la misma institucionalidad. Llega tanto que el gobierno anterior generó una especie de coordinación de instituciones para facilitar los proyectos. Y el actual gobierno elevó esa misma coordinación hoy día a una unidad ya estructurada de facilitación de proyectos, justamente a raíz de estos revés, sobre todo con políticas de participación mal llevada y proceso de consulta mal llevado. Entonces, hay un tema muy complejo. En algunas ocasiones, insisto, los tribunales obviamente más bien han pedido más antecedentes y han pasado, pero en otros han sido bastante más, han ido más allá de lo que se pudiera esperar. Uno de los casos más paradigmáticos quizás en este sentido es el que atañe al recientemente galardonado con el premio ambiental Goldman, que es el lonco Alberto Curramil, Millanado. Que está a una impresión. Y él está, hay dos particularidades respecto a este caso, considerando que es nuestro premio Nobel Verde. Él está encarcelado en prisión preventiva desde el año pasado en la cárcel de Temuco por una supuesta imputación por participación en un delito armado, que no tiene nada que ver respecto a lo que en la realidad había ocurrido. Es decir, un caso judicial con más riesgos de montaje que de caso con sustento jurídico. ¿Por qué es uno de los casos más paradigmáticos de lo que ocurre con el lonco Curramil? Porque él fue galardonado con este premio considerando la defensa que hizo el río Cautín respecto de 2 megaproyectos hidroeléctricos que querían instalarse, Alto Cautín y Doña Alicia Sociedad Anónima, desde 2013. Fue tanta la relevancia que tuvo su campaña que el año pasado el Tribunal Ambiental de Valdivia, la Corte Suprema, determinó que uno de los 2 proyectos no podía realizarse. Y gracias a esa participación, gracias a ese activismo del mundo indígena, es galardonado con este premio hoy en día sin tener el derecho de poder recibirlo presencialmente en Estados Unidos, porque está encarcelado en prisión preventiva. Y estas son las situaciones complejas que se viven en la Araucanía, en distintos lugares donde las comunidades defienden al territorio, no la tierra en sí, sino que tiene que ver con el agua, con el suelo, el subsuelo. Y eso no es entendible tampoco para los diversos gobiernos que definen política. Y los tribunales también son muy lentos porque hay un agotamiento de muchos dirigentes y donde muchos de ellos están encarcelados, están en las cárceles de Angol, están en las cárceles de Temuco, en Valdivia, y así por la lucha que ellos han dado. Entonces tiene que ver también mucho de cómo los diversos gobiernos y el Estado de Chile todavía no se ha hecho cargo ni ha reconocido a los pueblos indígenas, pero tampoco les reconoce la preexistencia ni el territorio en el cual ellos lo han reclamado, y eso lo hemos visto últimamente a raíz del asesinato del Huichafe Cachillanca, donde ellos han planteado 4 exposiciones que hicieron en la comisión que presido en el Senado, donde se hizo un tragún muy amplio, y ellos vinieron a plantear cosas que ya lo han dicho durante mucho tiempo: la desmilitarización de la Araucanía o del territorio Gualmá, porque no necesariamente la Araucanía, sino que del Biobío al sur, donde también ellos vinieron a plantear la paralización de esta consulta que ha sido más bien una imposición con sus 11 medidas de modificar la ley. O sea, si los pueblos indígenas quisieran que la ley indígena se pudiera tener un mayor estándar al convenio, pero si el convenio no se aplica, entonces también ellos no están de acuerdo que este se modifique, porque es entregarle la libertad de las tierras al empresariado. Y posteriormente también ellos plantean cómo se discute desde el Congreso, que es la labor que tenemos, que nos dejaron ese desafío,
es la revisión de una comisión que pueda esclarecer el territorio del pueblo mapuche. Entonces, ahí estamos todavía en poder entregar nuestra visión y esperamos hacer la primera semana de agosto, donde en el debate, en el hemiciclo, porque ellos fueron los que estuvieron presentes en esa sesión especial, y ahora nosotros tenemos que también en un debate devolver y conocer la visión de la derecha. Ya la conocemos, pero también necesitamos conocer con mayor profundidad a la oposición. Así que en eso es lo que estamos últimamente. No es fácil, no hay procedimiento de consulta tampoco para las diversas mociones o proyectos de ley en la Cámara de Diputados ni en el Senado. No lo hay. Nosotros ingresamos uno que todavía no se ha aprobado, un mecanismo que permita al menos la revisión y que sean informados los pueblos indígenas respecto a las mociones y a los proyectos de ley que ingresan, tanto desde el Ejecutivo como también las indicaciones que se pudieran ingresar de parte de los diputados. Hay un punto bien interesante, ¿no? Que es que hoy día la ley orgánica del Congreso no permite al Congreso devolverle un proyecto al Ejecutivo que de acuerdo a su revisión necesitaba consulta. Ojo con eso, porque hoy día la atribución no la tiene. Entonces se han dado percatado que efectivamente han ingresado muchos proyectos del Ejecutivo también, sin consulta, debiendo tenerla, y no tienen cómo devolverla legalmente. Entonces, ese es un proyecto que requiere modificar una ley que necesita un quórum muy alto para cambiarlo. Pero se ha visto eso como una necesidad, porque la cantidad de proyectos que han llegado sin haber sido consultados no ha sido menor en los últimos 10 años, desde que está vigente el convenio de los 6 meses. Y lo otro es que efectivamente la consulta no se entiende como un proceso, se entiende como un momento, como un momento acotado, y no como algo que en el fondo va pasando por varios momentos, en que la consulta más bien concentra el intento de llegar a un acuerdo y que después continúa con un seguimiento de esos acuerdos. Ese concepto no ha logrado interiorizarse en el gobierno, ni tampoco en el Parlamento. Entonces, a veces se dice, no, pues ustedes ya hicieron consulta, ¿por qué vienen acá? Bueno, porque estamos haciendo seguimiento si los acuerdos que suscribimos se cumplen o no se cumplen. Entonces, eso tampoco lo entiende el Estado, y también ha sido una traba para la participación posterior de los mismos dirigentes en el Congreso una vez que los proyectos a veces ingresan. ¿Y cuál será su mirada de usted hoy día del informe que logró hacer de la medida, el diálogo que sostuvo con dos gobiernos con miradas distintas, y al día de hoy lo que usted observa en qué estamos, según lo que le hemos comentado? La verdad es que no he hecho un estudio sobre la situación actual, así que por eso me interesa mucho escuchar a ustedes ahora. Sí. Me parece, lo visto, están en lo mismo. Sí, exactamente igual. De la lectura. Sí, hay un punto que usted plantea bastante claro, digamos, que nos avanza mucho. Yo participé en parte del gobierno del presidente Lago, y en el primer gobierno presentaba a Chile como asesor en temas indígenas. ¿Ya? Y dejé, digamos, el tema en 2009 y retomé el tema indígena ahora cuando publico la diputada Muñoz, porque en el gobierno anterior al presidente trabajé en el Ministerio del Trabajo. Y al revisar todo el tema, digamos, la contingencia, y al revisar, claro, en temas de política indígena no hemos avanzado nada, estamos ahí mismo. Han habido ciertos cambios, han habido ciertas modificaciones. Quizá un buen ejercicio fue el proceso de participación para la nueva constitución, cuando se hizo un proceso de participación indígena para preguntarle a las comunidades respecto a lo que debería llevar la nueva constitución para esto. Quizá ese fue desde el punto de vista el mayor ejercicio que se hizo de participación y consulta al pueblo indígena. Y el resto es netamente tema administrativo, porque en el tema de políticas públicas para pueblos indígenas con pertinencia no se ha avanzado mucho. El tema del reconocimiento constitucional, han habido varios proyectos, están ahí, siguen ahí. El proceso de reforma de la nueva constitución en el gobierno del presidente Bachelet
terminó el proceso cuando terminó la presidenta. Chao. No hay. Desde el acuerdo nuevo imperial de 1989, cada gobierno de concertación, de la concertación de partidos por la democracia, de la Alianza por Chile, es decir, de izquierda o de derecha, cada gobierno ha comprometido el reconocimiento constitucional del pueblo indígena y eso no se ha alcanzado hasta el día de hoy. El programa del actual gobierno Sebastián Piñera también lo contemplaba y no ha ocurrido. Y contemplaba otra cosa, pero más grave que el arrendamiento de las tierras, la posibilidad de arrendar las tierras, destruyendo el espíritu de la legislación indígena actual, que impide el arriendo individual de las tierras, que fue lo que permitió que proyectos megaproyectos hidroeléctricos destruyeran territorios ancestrales. Claro, sí, quizás el único avance que hay en temas más que tienen que ver con reconocimiento es la ley de borde costero para pueblos indígenas, como salen las quenches, ¿ya? Que eso me da Pero esa ley anterior a la vigencia del 169. Sí. Y es solamente una ley, no es la Constitución. Pero tampoco se ha aplicado como las quienes lo quisieran, y había un cuestionamiento también de parte del propio gobierno y la industria pesquera. Entonces, también ellos están con complicaciones, con no tener consideración a través de Sarnapesca, no tener presupuesto para poder establecer su propia administración. Entonces, no es mucho lo que uno podría decir en términos de decir, no, aquí hay un avance, hay reconocimiento, hay ¿Diputada? diálogo, no había. Claro, diputada, profesor, de la lectura de su informe de 2009 a la fecha, por ejemplo, en ese informe, usted lamentaba profundamente el asesinato de Matías Catrileo, el asesinato de Jaime Mendoza Cuellido, y la situación hoy en día es que tenemos otro pequeño asesinado, Camilo Catrillan, que en noviembre del año pasado, y la excusa fue la misma. Primero, un enfrentamiento policial. Él murió arrequillado por carabineros de Chile. Esos carabineros fueron vinculados a la misma institución, hoy en día están siendo procesados, pero la primera versión fue la misma que se dio para Matías Catrileo, la misma que se dio para Mendoza Cuellido, un enfrentamiento policial y siguen aplicando la ley la siguen aplicando. Sí, los gobiernos se han comprometido a dejar de aplicarla y la siguen aplicando. Incluso más, el gobierno actual presentó una ley corta para modificar la ley antiterrorista, cuyo único objetivo es permitir el uso de algunas herramientas que claramente han significado un tema, como el uso de testigos descubiertos, el uso de infiltrados, cuestión que se usa básicamente para la situación de narcotráfico. Quieren usar herramientas similares, cuya única lógica, hasta aquí, que se entiende así, es básicamente seguir criminalizando el movimiento indígena. A propósito de esto, efectivamente lo que resulta más complejo hoy día es que ya el mismo Parlamento ha reconocido en el último informe sobre el asesinato de Catrillanca elementos de una ejecución extrajudicial por parte de agentes del Estado. Cuestión que uno, si mira hacia atrás, normalmente lo que había era más bien esta lógica de un exceso de fuerza, el no cumplir protocolos, etcétera, etcétera, más bien errores en los procedimientos. El informe del asesinato de Catrillanca lo que evidencia es que hay elementos de una ejecución extrajudicial por parte de agentes del Estado. Y por lo mismo la responsabilidad política. Y por lo tanto es mayor. ¿Sí? Es decir, estoy usando a los agentes policiales básicamente para ir más allá de no solo la criminalización, sino también, entre comillas, un error que termina con el asesinato de un dirigente reconocido en un territorio. Y por esto es que también es importante nuevamente mencionar el caso del loco Guravín Villanado, galardonado con el premio Goldman, porque él está encarcelado en prisión preventiva ya hace casi un año. Y la prisión preventiva ha sido sistemáticamente utilizada como una medida cautelar personal en contra de representantes y miembros del pueblo mapuche de forma sostenida durante las dos últimas décadas. Eso responde a un diseño institucional, a una lógica judicial de persecución criminal contra el pueblo mapuche absolutamente discriminatoria. Esto está recogido en un reciente informe de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en donde se demuestra que por el solo hecho de ser mapuche tenemos 25% más de probabilidades de ser sometidos a prisión preventiva, que en rigor
en términos jurídicos, la prisión preventiva es la última medida cautelar personal que se debe contemplar en el caso de un proceso judicial penal, ¿no? Sí, hay una paradoja que efectivamente la prisión preventiva, después de la modificación de los procedimientos penales en Chile, se transformó claramente en una medida excepcional. Es decir, muy poco debería usarse. Sin embargo, se ha usado muchísimo con dirigentes indígenas que después terminan siendo exculpados por falta de pruebas o porque las pruebas fueron obtenidas a través de montajes de los mismos agentes policiales, como ocurrió en lo que se llamó la Operación Huracán, que permitió el encarcelamiento de alrededor de 8 dirigentes importantes en el gobierno anterior y que terminó siendo un complot y una maquinación de básicamente la Dirección de Inteligencia de Carabineros y que terminó con la destitución de altos mandos de Carabineros, igual como ocurrió hoy día con el asesinato de Cachiña. Y altos mandos procesados judicialmente hoy día. Exactamente. Queda claro nuevamente que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no han aplicado el convenio 169, porque las medidas cautelares de un lonco no debieran estar en una cárcel, él debiera estar en la comunidad y debiera aplicarse desde ahí, al menos entre la comunidad, ver de qué manera ellos están durante todo este proceso que dura la investigación, como ocurre con Carabineros. Ellos están en sus recintos policiales hasta que se termine el proceso de investigación. El lonco Curamilo, con quien he tenido la oportunidad de conversar, y el Manchi Celestino Córdoba, y también así también Álvaro Villalén, y quienes están privados de libertad por luchar por su reivindicación en el espacio en que ellos han defendido al territorio en el cual ellos han vivido permanentemente, y así lo ha hecho su generación. Entonces, para ellos es complejo, entonces encontrarse en una cárcel donde las cosas son muy complejas, donde se le ha discriminado, se le ha maltratado, y ellos dicen, bueno, la aplicación de la propia ley, de la ley mapuche, o la mirada territorial, o el desarrollo de cómo nosotros quisiéramos que nos trataran, eso está muy lejos de ¿Cómo es la situación de las mujeres? Las mujeres mapuche, las mujeres indígenas. Aquí. ¿Cómo? ¿Qué es la situación de las mujeres? ¿En qué situación están las mujeres? Muy similar a la situación que se vive en la comunidad. El caso de Lorenza Cayuán, que igual ella es una dirigente de su territorio y estaban en la defensa territorial, reivindicando el espacio territorial, y ella a raíz de eso también estaba en la cárcel, estaba embarazada y tuvo que dar a luz en Grillada. Entonces igual es una situación no de trato distinto a la que se le puede dar a algún luchador social o algún dirigente o líder mapuche, hombre o mujer, que está en la comunidad. Entonces igual es una situación compleja, independiente de que haya en estos últimos años una mayor participación en el ámbito dirigencial de la mujer, que igual está liderando procesos que son importantes para el pueblo, pero cuando nos hemos encontrado con ella, la situación obedece también a la misma lucha territorial. Y de cara a la organización de la COP25 para diciembre, tener a Alberto Curamín Millanado, lonco de su comunidad, premio Nobel Verde Ambiental a nivel mundial, encarcelado, es prácticamente vergonzoso. Sobre todo aún cuando esta cumbre de cambio climático se ha considerado como la cumbre azul por la importancia que le dan a la defensa del agua. Sí, estamos en una situación compleja. ¿Hay algún estudio sobre estos arreglos o acuerdos que existen entre empresas y comunidades indígenas? Sí, hay algunos estudios, como el de la Universidad de Chile que mencionamos, que de hecho Salvador estuvo presente cuando se expuso. Sí. Curiosamente, como fue el gobierno que financió ese estudio, no es fácil obtenerlo. No está, digamos, no está transparentado. Entonces,
Pero es un estudio sobre este tema, de los acuerdos. Sobre la consulta. Son las consultas, sí. La consulta indígena mayoritariamente ha sido contemplada para proyectos Correcto, parlamentarios. sí. O sea, proyectos que Y inciden se analizaron los dos decretos, y se realizaron consultas de los dos decretos. Ese es como el estudio más reciente que hay. Los otros probablemente son básicamente estudios que ha hecho el observatorio, ha hecho algunos por el tema de... Sí. Pero estos son los... Y ahí se incluye algún análisis o descripción de estos acuerdos interesantes. Sí. Y además hay sugerencias con respecto también, se ven debilidades, por ejemplo, que para la aplicación de la consulta debería existir, aparte de los decretos, debería existir, el Estado debería tener un ente autónomo que centralizara la consulta y que llevara todo este proceso adelante y fuera como, entre comillas, el mediador entre la comunidad y el inversionista o la empresa o el Estado que va a hacer ese proyecto. Bueno, esta reunión jurídica que tienen los pueblos originarios, sobre todo nuestra diputada, realmente Emilia Nullado, hace presente que a todo tiro están persiguiendo al pueblo originario con esa ley de detención preventiva, nada más. Habla de aquel el mapuche que no pudo recibir su premio, estuvo en la cárcel y está detenido nada más que por la ley preventiva, o sea, todavía no tiene ni un cargo y lleva como un año y todavía no puede. Entonces hacen presente esto jurídicamente, estas cosas que los pueblos originarios están de una manera viendo que están siendo perjudicados en todo lo que han hecho. Una mapuche tuvo que parir encadenada y dice, ¿cómo es eso? Entonces todas estas cosas son que dan un denominador bastante ingrato a los pueblos originarios, y la prueba está que dicen que con el hecho de ser mapuche tenía el 25% de ser detenido, cuanto antes por ser mapuche nomás. Entonces es bastante cruel lo que están hablando en esta reunión jurídica que tuvieron con dos abogados y una persona, un decano de Estados Unidos, de la embajada, o sea, de la Universidad Colorado, creo, de Estados Unidos. Y bueno, eso sería, y a mí me interesaría ahora ver lo que, ¿cómo se llama? Habló esta niña, la diputada Gael Joman, y la Vallejo, que presentó un trabajo, una ley en la cual está utilizando 40 horas semanales, bajando al trabajador, y eso es bastante bueno para que el trabajador pueda alcanzar ir a su casa. Y otras cosas que tiene esta ley que está proponiendo esta diputada, y escuchemos lo que dice Gael Joman, que está ahí mismo, Carlos. Gael. Diputada, lo que presidió usted sobre esto a beneficio del trabajador, a horario que se está reduciendo, ¿no? Sí, ¿Tengo entendido? la reducción de jornada laboral, que está de 45 horas semanal, que pase a 40 horas. Ese proyecto de ley que estamos discutiendo ahora, un proyecto de ley que beneficiaría a la y los trabajadores, puesto que contarían con más tiempo para poder hacer las labores del hogar, la crianza de los hijos, que muchas veces en la vida diaria uno no tiene tiempo para poder hacerse cargo, y eso tiene consecuencias en la familia, en la vida también, la salud mental de las personas, y es por eso que es necesario avanzar en esto, una regulación que nos permita establecer ese marco mínimo de respetar 40 horas semanales. ¿Están aquí derecha e izquierda imponiendo o se están oponiendo a esta reducción? No, sí, todo esto hay que verlo en la votación, y uno realmente va a saber cuál es el espíritu de la y los diputados, porque finalmente todos podemos estar de acuerdo, pero finalmente
igual se establecen algunos peros por parte de algunos diputados. Entonces, bueno, nada más que decir que acá sí hay una bancada por las 40 horas que está siendo respaldado este proyecto de ley por varios diputados. ¿Cuál sería la bancada, diputada? Para decirle a nuestros televidentes. Son muchos diputados, pero bueno, lo lidera la diputada Camila Vallejo, que es quien presenta este proyecto de ley. ¿Ya? Están diputados de la Democracia Cristiana, también del Partido Socialista, incluso la diputada Jimena Osandón. Entonces tenemos un variopinto también dentro de la bancada. Así que eso, amigos. ¿Mañana vienen ustedes o no? Mañana votamos allá en el Congreso en Valparaíso. En Valparaíso. Yo soy el Ciudadano Chávez, yo hago un programa en Canal 8. Estamos en internet ahora. Estamos con más... Perfecto. Y muy gentil. Bueno, un saludo a todos los amigos que ven su canal y seguiremos informando de lo que viene. Ahora muy tenemos gentil. que retirarnos porque están retirando. ¿Sí? Diputada. Perfecto. Que esté bien. Le roban el tiempo suyo. Bueno, estaríamos despidiéndonos y nuevamente, que bueno, se consiguió las 40 horas. Tengo entendido que ya es ley y va a pasar, no sé, este proyecto de ley pasará a otra discusión, supongo, pero en la Cámara de Diputados ya se aceptó. Entonces eso está bueno para el trabajador, para que alcance a ir a hablar con sus pequeños, con sus hijos, y para que realmente tenga una vida un poquito más amigable a ese trabajador que se descresta trabajando. Bueno, eso sería todo y lo estaríamos despidiendo lo estaríamos viendo el próximo sábado a las 4 de la... ¿Cómo? Bueno, hoy día tuvimos sobre las donaciones, o sea, de órganos, exacto. Posteriormente teníamos también la diputada Emilia Nullado, de Pueblo Originario, y tenemos a Joel Yoma, que habla precisamente de la ley que el trabajador, al menos, espero que sea ley a posteriores ya, pero pasó a ser ya en la Cámara de Diputados esto, y por seguridad yo pienso que por lógica aquellos que están en contra, porque hay personas que están en contra abiertamente, que el país va a trabajar, el trabajador no va a ser bueno para ellos, sino que al hombre del billete es el que le duele un poco a esto, y no debiera ser, porque si el trabajador trabaja, está bien. Bien, estaríamos viéndonos. Chaito, muy amable, chaito.